En 1956, después de caída la acción de gobierno del peronismo, por la llamada Revolución Libertadora, la Federación tiene una activa participación porque tuvo una lucha fuerte contra el peronismo, pero también tuvo que enfrentar a una dictadura que aparentemente quería representar una democracia, hablaba de una representación inmediata, con una reforma constitucional más defendiendo los intereses políticos, económicos, foráneos, que los intereses nacionales, porque creo que abolir la Constitución del 49 evidentemente significaba un golpe certero y artero a las realizaciones políticas de ese entonces. Milité en la Federación Universitaria siendo tesorero de la Federación, y después en el 57 fui secretario general de la Federación en la presidencia del compañero Delich. Ahora Delich había contraído un compromiso en su servicio militar, debía incorporarse a la fuerza y se trasladó a Buenos Aires, donde allá ocupó inclusive, antes de incorporarse, el cargo de presidente de la Federación Universitaria Argentina. En la práctica, a pesar de que había dos vicepresidentes, en la práctica tuve que hacerme cargo yo de la presidencia y me tocó afrontar, diríamos así, los periodos más álgidos o críticos, cuando se planteó el mantenimiento de los exámenes mensuales que era una conquista de la época peronista, una conquista de los estudiantes, pero que desde la óptica, diríamos así, política, educacional, la Federación lo veía como negativo. O sea, el estudiante se aferraba a rendir examen, a ser profesional inmediatamente, sin preocupación, diríamos sin mayor preocupación de su formación, que le permitiría un examen más espaciado. Entonces aparecieron unas huelgas en medicina, se generaron acá en el barrio Clínica, donde estamos celebrando justamente hoy el 21 de septiembre, como lo hacíamos siempre cuando éramos estudiantes. Y bueno, en ese entonces nos tocó enfrentar esa disputa muy seria, muy violenta. Fundamentalmente se hicieron en el Córdoba Sport varias asambleas, varias reuniones multitudinarias, porque pasaban los 5.000, los 6.000 estudiantes en esas asambleas. Quiero decir que desde el 58 en adelante es la primera vez que los estudiantes forman parte del gobierno de la universidad. Es decir, que se consagraban los postulados de la reforma del 18 en muchos puntos. Fue muy importante el debate ideológico, por ejemplo, sobre el sentido de la investigación por parte de las universidades estatales, de las universidades públicas. Fue un periodo de gran lucha en torno al establecimiento de las universidades privadas. Nosotros, los estudiantes reformistas, estuvimos en contra y se desarrollaron las movilizaciones masivas quizás más grandes de la historia política del país, porque no solamente se desarrollaban en las grandes ciudades, sino en las pequeñas ciudades a punto de partida, por ejemplo, de los estudiantes secundarios. Fue una lucha realmente importante en contra de la creación de las universidades privadas. Bueno, la verdad que la decisión de escribir ese libro fue casi un compromiso que yo tenía con mi juventud y con mi experiencia de vida universitaria. Yo fui reformista durante mis años de estudiante y me tocó participar activamente a través de lo que en ese momento era la Franja Morada Cordobesa, el Partido Reformista de Medicina, del que fui secretario general. Y me tocó también participar en los 50 años de la reforma universitaria.
Y me di cuenta que nosotros hablábamos mucho de reforma universitaria, pero sabíamos muy poco lo que era la reforma universitaria. O sea, realmente había muy poco, había muchos documentos, había algunos libros importantes escritos, algunos demasiado largos, muy tediosos, con mucha historia, pero creo que había como una sensación de hechos que habían ocurrido y nosotros prácticamente nos manejábamos con los hechos consumados. La consigna de la reforma universitaria era permanente. Las tomas de la universidad se hicieron en 2 o 3 oportunidades, ingresando, y luego los sectores del estudiantil que respondían a la CGU siempre estaban en minoría, había una mayoría estudiantil tremenda. Les decíamos a los propios estudiantes de la CGU: ustedes son peronistas, entren al centro estudiantil que se formó en el año 18 y formen una tendencia interna y vayan a elecciones y discutan los problemas. Bueno, ellos sostenían quedarse aislados ahí en la CGU y el tiempo nos dio la razón, porque hoy el peronismo está dentro de la FUC y está dentro de los centros estudiantiles y compite ideológicamente y democráticamente la conducción de los diversos centros. O sea que eso que se planteaba en aquel entonces se dio posteriormente. Pero se seguía pidiendo la libertad de cátedra, las cátedras paralelas, la asistencia libre a clase, y todas las reivindicaciones del gobierno tripartito. En aquella época las universidades dependían del Poder Ejecutivo Nacional, no había autonomía. Al rector lo designaba el gobierno nacional y a los decanos también. Creo que la reforma plantea con absoluta claridad el sentido filosófico de la reforma universitaria, plantea con absoluta claridad, vuelvo a repetir, las reivindicaciones que pueden ser los peldaños auténticos donde debemos pisar y ascender hasta la altura que necesariamente debemos tener para desarrollar nuestra potencialidad política, económica, social, ser justo, libre y soberano. Nuestra actividad era polifuncional porque incluso apuntaba a distintos objetivos de distinta naturaleza. El problema de la democratización en la universidad, por ejemplo, siempre fuimos sensibles y atentos a conseguir becas para los estudiantes sin recursos. Becas en el comedor, becas para estudiantes casados, becas para estudiantes solteros sin recursos, ampliando la frontera de la participación de los sectores menos favorecidos de la sociedad a la vida universitaria. Nosotros tratábamos de ampliar la participación estudiantil en los consejos, porque la representación no era paritaria. Por ejemplo, yo estaba en el Consejo Superior donde había 8 decanos, uno por cada una de las facultades, 2 graduados por elección y 4 representantes estudiantiles. Es decir, que el mundo de los docentes y de los decanos tenía mayoría asegurada en el Consejo. Nosotros procurábamos, con muy poca posibilidad de éxito, de revertir esta situación para que hubiera una representación paritaria. O sea, éramos la juventud que se rebelaba contra la dictadura de Onganía, éramos la juventud que trataba de imponer valores libertarios, ¿no es cierto?, y de rescatar para la universidad la autonomía y todo lo que había representado la reforma. Pero básicamente lo que éramos libertarios, ¿no es cierto?, nos resistíamos contra la dictadura por un principio casi ético, y defendíamos valores laicos de la universidad, valores participativos, ¿no es cierto?, teníamos una serie de principios que sentíamos que representaban lo más noble de la juventud de ese momento.